No todos son maleantes y delincuentes. En Cuba actualmente hay una dictadura que aplasta toda democracia, que impide el desarrollo del país. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. A lo largo de los siglos, los hombres han migrado. La humanidad, por diferentes razones, se ha visto obligada a desplazarse a otros territorios. Actualmente es cierto que la migración es un problema internacional, pero sigue siendo un derecho que tienen todos los ciudadanos. Hay muchísimos motivos para hacerlo y créanme que es una decisión bien difícil abandonar nuestra tierra, abandonar nuestros orígenes y buscar otros sueños en tierras desconocidas. Para un migrante no resulta nada sencillo. Es cierto también que la migración debe estar controlada porque se convertiría en una especie de caos. Muchísimos países no pueden soportar la gran migración que tienen de otros países. Es un dilema internacional tremendísimo. En mi caso, que soy cubano, es bien conocido que desde varias décadas, desde el 59 del siglo pasado, año 59, los cubanos comenzaron a migrar buscando alternativas, buscando nuevas posibilidades, intentando mejorar su vida. Un país de destino ha sido a lo largo de todos estos años México, que ciertamente ha albergado esperanzas, ha permitido a los cubanos cumplir muchísimos sueños, ha ayudado a cientos de miles de ellos. Yo en el canal en muchas ocasiones he compartido el tema de las visas, de cómo obtener un visado siendo cubano en la Embajada de México en La Habana, Cuba. Porque, pongámonos en contexto, muchos cubanos, es cierto, debemos decirlo, que han usado a México como puente para después irse a Estados Unidos y otra gran cantidad de cubanos se han quedado a vivir en este país. Si el día de hoy, si este año 2022 México diera visado abierto para los cubanos, yo estoy convencido que 5 millones de cubanos inmediatamente en un año vendrían para México. Unos se quedarían, otros buscarían otro camino. Pero bueno, es una situación lamentable el tema de la migración. Hay personas que a veces comentan sin conocer a profundidad la situación que se vive en Cuba. ¿Por qué? ¿Por qué los cubanos migran? Y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Yo creo que voy a dar 10 razones de las muchísimas que existen para que un ciudadano cubano tome esta decisión y encuentre entre sus destinos a México. Es un destino que se repite muchísimas veces. Yo les voy a leer, permítanme, un comentario, bueno, algunas personas en un video que publiqué el pasado 20 de mayo, donde explicaba que la Embajada de México en La Habana había actualizado su página para otorgar visas a los cubanos. Hubo varios comentarios, ustedes son comentarios públicos, lo pueden buscar en la pestaña de comunidad del canal, es esa fecha, 20 de mayo. Algunas personas comentan, me decían que no haga más este tipo de videos porque están viniendo para México muchos venezolanos, colombianos, cubanos que provocan delincuencia, en fin. Es un comentario que a mí como cubano debo decir que me movió y me motivó a hacer este video y explicar algunas de las razones que considero más fuertes y que obligan a un cubano a migrar. Bueno, hubo esos comentarios, yo les voy a leer la respuesta que yo les di a estas personas, a una persona en específico. Les dije lo siguiente: migrar es un derecho humano y muchos lo hacemos buscando un futuro mejor que nos ha sido privado en nuestros países. En México hay una amplia comunidad cubana que trabaja y aporta a la sociedad.
que ama, respeta y admira la cultura mexicana. No todos son maleantes y delincuentes, algo que verdaderamente es muy lamentable. En mi caso personal, soy residente permanente en México. Este hermoso país me ha permitido crecer profesionalmente y cumplir muchos sueños. Gracias a México hice mi maestría, actualmente estoy concluyendo mi doctorado e incluso he podido viajar por mi profesión a Europa, algo que jamás hubiera logrado viviendo en Cuba. Todo se lo debo a México y a mi constancia y disciplina. Soy un cubano, un ciudadano y un hombre de bien. Además, abordo estos temas con entera responsabilidad, adherido a las leyes migratorias, visas y demás documentos que permiten aplicar el derecho a migrar. Repito, de manera muy responsable. Muchos mexicanos han migrado a los Estados Unidos y han creado familia, empresas y una vida digna. Y también lo han hecho muchos cubanos en México. Sin más, acompáñenme para que juntos abordemos 10 de los factores, de los elementos, de las causas más poderosas que obligan a los cubanos a migrar. Lo voy a decir de manera clara en un espacio público a manera de ejercicio político para que se comprenda bien. La primera causa, y yo creo que esta explica el resto de las causas y muchísimas más que acá no vamos a mencionar, vamos a concentrarnos en las que yo considero las más importantes. Número 1. En Cuba actualmente hay una dictadura que aplasta toda democracia, que impide el desarrollo del país. Esa es la fundamental que debemos entender todos. Número 2. La completa falta de derechos que tienen los cubanos. ¿De qué tipo de derechos podemos hablar? Cívicos, políticos, públicos. Ninguno de estos puede ejercer libremente un ciudadano cubano viviendo en Cuba. Dictadura más falta de derechos, por supuesto que inevitablemente da al traste con este tercer elemento: falta de libertad. Los cubanos luchan, anhelan, aspiran a tener plena libertad. Libertad a manifestarse, libertad de culto, libertad a expresarse libremente, libertad a estar de acuerdo o no con el sistema. Porque si un cubano dice que se opone al Partido Comunista en Cuba, que se opone a algún gobernante, a algún político, inmediatamente, y ya está registrado en el nuevo Código Penal, va preso y cumple una cantidad de años injustos sencillamente por expresarse libremente. Todas las libertades que en Cuba atentan contra la seguridad nacional, o sea, contra el gobierno imperante, son totalmente aplastadas. Y ya en este punto es muy fácil de entender que con una dictadura, falta de derechos y de libertad, nos vamos a tropezar con un cuarto elemento: presencia de un sistema político que impide a todos los cubanos desarrollarse. Razón número 5. En Cuba hay una gran represión. No se permite hacer nada a la oposición que ya existe, y no en balde hay muchísimos presos políticos desde el 11 de julio del año 2021, cuando el pueblo decidió salir a las calles, cuando se despertó, apareció una nueva conciencia política de masas en la ciudadanía cubana. Por supuesto que esto ocasionó que la represión ya existente en el país se incrementara, se multiplicara a todos los niveles. Se está viviendo actualmente en Cuba una enorme represión política, y lo podemos decir con letras mayúsculas. Razón número 6. No hay ningún tipo de libertad de asociación.
Todas las organizaciones de masas que existen en Cuba son 100% políticas y creadas por el gobierno. Desde las organizaciones de los pioneros, todos los niveles de enseñanza, la FEU, que es la organización universitaria, los comités de defensa de la revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, todas esas organizaciones sin excepción son constituidas, son creadas y son controladas por el gobierno. Los cubanos no pueden libremente asociarse a un partido diferente, a un culto diferente que no esté bajo la estricta vigilancia del sistema político imperante en la isla. Si se dan cuenta, de una razón se desprende la otra. Si acabamos de decir que no hay libertad de asociación, inevitablemente nos tropezamos con la razón número 7. En Cuba está prohibido pensar diferente. Y ya para cerrar nos quedan las 3 últimas razones que estoy seguro nos van a permitir entender con mayor claridad y profundidad por qué los cubanos migran, por qué se van de la isla, por qué ven su futuro en otro país que no sea el lugar donde nacieron. Razón número 8. El cubano migra porque quiere prosperar. Razón número 9. El cubano migra porque hay una escasez de productos en la isla que no se pueden imaginar las personas que no viven en Cuba, las personas que no han visitado Cuba. Y los cubanos, para encontrar lo más básico, lo de primerísima necesidad, se ven obligados a pagarlo en una moneda que no reciben por su trabajo en Cuba siendo cubanos. Razón número 10. El cubano migra porque quiere vivir como un ser humano, privilegio que desde hace muchísimos años le ha sido privado en su propio país. Bien amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Espero que las razones expuestas sirvan para comprender mucho más lo que motiva a los cubanos a migrar, a salir de Cuba. Ustedes en la caja de los comentarios me pueden dar muchísimas más razones. A veces olvidamos que fuimos migrantes y criticamos a otros migrantes. Decimos cosas sin conocer las verdaderas causas que obligan a una persona a alejarse de su familia, de su casa, de sus orígenes, del país que lo vio nacer. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.